Continuando el sermón sobre el Padre Nuestro, quería volverme a detener en el centro del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, ciertamente que es una oración como que reasume el Evangelio en una petición del alma hacia Dios. Si tuviéramos que condensar todas las enseñanzas de Jesús en una oración de petición, sería el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro tiene en su centro la petición: el pan nuestro, el de cada día, concédenoslo hoy. Ya dije que la palabra que aparece como de cada día es un adjetivo, epiousion. Epi, encima, sobre, usion, que viene de usía, las raíces del verbo ser, pero significaba una cosa no muy bien precisa entre esencia y sustancia, el ser propio de algo. Este es el pan suprasustancial. Este es el pan que está por encima de lo que es algo. Me parece una expresión preciosa para referirse Dios mismo al misterio de la Eucaristía. Al misterio de la Eucaristía como un matiz, porque la palabra epiousion, lo decía en el otro sermón, Orígenes, que es del siglo II y parte del III, Orígenes ya decía que la palabra era desconocida y que había sido inventada por los evangelistas, y que Tertuliano en el siglo III, nace en el 155, lo traduce por quotidianum, el de cada día. Y la Vulgata en el siglo V lo traduce por quotidianum, pero también hay otra versión, ya sabéis que hay dos versiones en el Evangelio, y lo traduce por panis supersubstantialis, el pan sobresustancial, por encima de la sustancia. Después, otro aspecto interesante, el Evangelio en hebreo que existía en esa época lo tradujo como el pan de mañana, siguiendo esa tradición de el pan de cada día. Ellos estaban cerca en el tiempo. Si lo tradujeron así, aunque fuera una palabra creada por los evangelistas, es porque así lo entendían, o así se había mantenido la tradición de lo que significaba esa palabra. Pero me parece tan bonito que Jesús nos dijera: pedid por el pan de cada día. Fijaos, de cada día. Ni siquiera dice tenerlo ya todo solucionado. En la vida nunca va a estar todo solucionado, nunca. El de cada día. Señor, que hoy tenga lo suficiente. Y Dios, que cuida de los pájaros, pues nos dará. Cuando dice el pan, por supuesto que no hace falta especificar el pan, pero que tenga también vestido, que tenga también un techo, que tenga medicinas, que tenga el pan. Ahí está resumido todo. Aquí hay una enseñanza de Jesús. No requiere que nos extendamos y extendamos y extendamos. Dios ya sabe las oraciones que le vamos a hacer, ya sabe lo que necesitamos. Aquel que quiera extenderse algo más, no me parece mal. Si él siente que debe extenderse un poquito más en las peticiones, no hay nada malo en ello. ¿Por qué? Porque el que pide: Señor, dame el pan, y dame un techo en el que estar,
y dame un poco más por si necesito medicinas, y dame un poco más por si necesito ir al dentista, y dame un poco más. Al hacer ese recuento, en el fondo está dándose cuenta de que todo viene de Él, aspecto tras aspecto. Al hacer el recuento, el mismo que ora le está agradeciendo el que le dé aspecto tras aspecto lo que necesita en la vida. Pero Jesús, no prohibiendo eso, en la oración dice: danos el pan nuestro de cada día, enseñándonos que en la oración podemos ser breves. Podemos ser breves, que Dios ya lo sabe todo. Dios ya lo sabe todo, no necesita largas listas. Cualquier lista que hagamos, siempre se nos ocurrirán nuevas enumeraciones. Pidamos lo que necesitamos, pero normalmente pidamos con brevedad. Nada malo hay, lo repito, si una persona quiere hacer una letanía de cosas, porque es como un reconocimiento, es un pedir y un agradecer el que tenga cuidado en tantas facetas. Pero este modo de actuar de Jesús vale para todo, para dar gracias, para la confesión, para todo, para todo. Después me quería fijar en qué hay antes del Padre Nuestro. ¿Qué hay antes? Porque las palabras que hay antes nos dan luz acerca de la intención de Jesús al enseñarnos su oración. Y Mateo dice: no seáis como ellos. Hablaba Jesús de que algunos alargaban en sus peticiones larguísimas oraciones. No seáis como ellos, porque vuestro Padre conoce lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Por tanto, orad. Así por tanto, orad, Padre nuestro, que estás en el cielo. Fijaos, es una oración vocal. Alguno ha pensado, quizás no esté enseñando lo que necesitamos y no era su intención enseñar una oración vocal. No, porque él, al mismo tiempo que les aleja de oraciones complicadas, muy especificadoras de todo, etc., sin embargo dice: así pues, cuando oréis, decid. Y después veremos que en Mateo acaba con un amén, con lo cual les está enseñando una oración vocal. ¿Qué son los salmos sino una oración vocal? Ahora que hemos dicho esto sobre danos hoy el pan nuestro de cada día, los salmos son petición del alma, sí, pero son enseñanza de Dios para el alma. En el acto de pedir, le estamos adorando, estamos siendo enseñados. Por eso los salmos son 150. Podría resumirse todas las peticiones de los salmos. Señor, ayúdame en mis necesidades. Amén. Pero no. Dios dijo, en el fondo, aunque no lo dijo con palabras, si tenéis un momentito y queréis orar, rezad el Padre Nuestro. Si queréis adorar, ser enseñados, extendeos en las peticiones de los 150 salmos. No es lo uno contradictorio a lo otro. No es que Jesús dijera, a partir de ahora ya solo el Padre Nuestro. No, porque Jesús mismo y los apóstoles rezaban los salmos. Él nos dio ejemplo. La Virgen María rezaba los salmos. Ellos iban al templo a escuchar la liturgia, probablemente estaban con las manos así a veces, a escuchar la liturgia, las oraciones de los sacerdotes, oraciones de petición, de agradecimiento y de alabanza. No es algo contradictorio. Vemos a veces que Moisés usa oraciones más largas.
Como veis, brevedad, longitud de tiempo, hay que entenderlo según nos enseña Dios. Todos sabemos a veces que al hablar con una persona, pues vale la pena ser breve, y otras veces vale la pena ser más largo. Entonces, enseñó esta oración, pero hay una cosa muy interesante, y es que en Mateo acaba con estas palabras. A ver dónde lo tenía escrito. Aquí está. Dice la versión de Mateo: y no nos conduzcas hacia dentro de la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria hacia las edades. Amén. Esta parte entra dentro del Padre Nuestro. Pues le he estado dando vueltas a esto durante tiempo y veo claramente que no, porque en la versión de Lucas no aparece. Y sabemos por las primeras comunidades que el Padre Nuestro acaba en y líbranos del mal. Con lo cual, esa añadidura que aparece en Mateo no. Quienes mejor sabían el Padre Nuestro que había rezado Jesús con los apóstoles tantas veces, ¿quiénes mejor lo sabían que las primeras comunidades que habían escuchado el Padre Nuestro de los apóstoles? Incluso hay manuscritos muy antiguos, papiros, que aparece la versión del Padre Nuestro en Mateo sin esa añadidura que os he dicho. Líbranos del mal, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria hacia las edades. A veces se traduce por las edades, pero el término es más bien hacia. Entonces hay un problema. Si Mateo lo incluye y al principio dice, y Jesús les enseñó, cuando oréis, orad así, ¿lo dijo o no lo dijo Jesús? La respuesta es clara, sí. El Evangelio y toda la Biblia nunca nos enseña algo equivocado, nunca. Luego, si dice que Jesús les enseñó a orar, de esta manera Él lo dijo. Ahora bien, el hecho de que Lucas no lo incluya, el hecho de que haya manuscritos antiguos de Mateo que tampoco, el hecho de que las comunidades acabara en líbranos del mal, nos indica que alguien en un momento dado le diría a Mateo, Mateo, Jesús también dijo esto. Y dijeron, sí, es verdad, nosotros se lo escuchamos, es cierto, es cierto. Y entonces Mateo, que no quería perder ninguna palabra, lo incluyó. Es decir, alguna vez Jesús rezó el Padre Nuestro, pero acabándolo de esta manera, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria hacia las edades. Amén. En un sermón dije que el amén formaba parte del Padre Nuestro. Me corrijo. Después de verlo detenidamente veo que no, porque no aparece en Lucas. Y aquí solo aparece detrás de esto que se añadió. Con lo cual, fijaos cómo esta línea nos indica el afán de toda la comunidad de que no se perdiera ninguna palabra de Jesús. Tal como está organizado todo, a mí me da la sensación de que dijeron, nos hemos acordado de que dijo esto. Lo pusieron en común y dijeron sí, y lo añadieron. Pero ya sabían que el Padre Nuestro acababa en líbranos del mal. Por acabar este asunto, es muy interesante esa añadidura, porque resulta que es una añadidura literal de Primero de Crónicas 29:11. Y entonces se dice así, lo dice el rey David, tuyo, oh Señor, son la grandeza,
el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú eres exaltado como cabeza sobre todo. Fijaos, cuando Jesús alguna vez, detrás del Padre Nuestro, añadió esa fórmula, debía estar en la mente de ellos esta oración de David. Con lo cual, pues a mí me parece precioso. Jesús les enseña a rezar el Padre Nuestro y un momento dado, una vez, incluso se explayó en esa alabanza a Dios. Tan bonita les pareció cuando contaban esta historia, Jesús dijo esto, que se incluyó en la misa. En la misa el Padre Nuestro acaba en líbranos del mal, pero en recuerdo de que Jesús por lo menos alguna vez debió decirlo tras el Padre Nuestro, un poquito más adelante en la misa decimos, fijaos hoy, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es como la continuación del Padre Nuestro en una alabanza a Dios. Y además, esa frase, esta, la dicen los judíos desde estos siglos, cuando abrían el lugar donde tienen guardada la ley. Fijaos cómo lo decimos tranquilamente, y un judío que conociera lo que se hacía en las sinagogas en aquellos siglos diría, ¿os dais cuenta de que justo antes de que se muestre el pan suprasustancial, donde está la presencia de Dios corporal, recitáis las palabras que en las sinagogas, que Jesús mismo dijo tras el Padre Nuestro? Evidentemente, después de esto, yo intentaré acordarme porque es una cosa muy bonita. Y una vez más vemos cómo todo está conectado. Todo está conectado. El pasado de las Escrituras, lo que fue el Evangelio, lo que es nuestra vida de la Iglesia. Y recordad, cuando digamos en cada misa, tuyo es el reino, el poder y la gloria, son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús. Las dijo el mismo Jesús para enseñarles a sus apóstoles que tenían que alabar a Dios. Y esas palabras merecerían ser meditadas mucho. Porque a veces cuando sufrimos por alguien nos hace sufrir, o pensamos que nos hace sufrir, recordadlo, tuyo es el poder. La persona que nos hace sufrir no tiene ningún poder, ninguno, frente al poder de Dios. Lo que haga es lo que se le permite, para tener un poco de mérito. Pero una vez que Dios dice, hasta aquí, ya no puede más, ya no puede más. Tuyo es el poder. Esta frase nos tiene siempre que consolar a la hora de los sufrimientos de la vida. Su poder es total sobre las enfermedades, sobre las personas que nos hacen sufrir, hasta sobre el calor que hace en verano. Si pasamos calor, pues bueno, alabado sea Dios, hace calor. Tuyo es el poder. Cuando lo recemos hoy en la misa, es Jesús que a través de nosotros se lo dice al Padre. La alabanza de la comunidad que a través de Jesús sube a Él. Por Cristo le alabamos al Padre, con sus mismas palabras, a través de Cristo. Que todos nosotros meditemos el Padre Nuestro, para que cuando lo recemos como oración vocal, si lo hemos meditado, brillará de un modo poderoso, le habremos sacado brillo, la rutina pone polvo encima. Y el Padre Nuestro es tan importante, que no solamente la misa acaba culminando ya al final en el Padre Nuestro, ya cuando rezamos el Padre Nuestro, unas poquitas cosas más y la comunión, sino que es tan importante que ha sido puesto
también como conclusión, justo antes de la oración final, en las dos grandes horas canónicas que brillan como soles en el día de las religiosas y de todos los que rezamos el oficio, las laudes y las vísperas. Que lo recemos a partir de ahora como diciendo todo lo que hemos hecho, himnos, salmos, todo se condensa al final en esta gema, en este centro. Aunque haya después una oración conclusiva final, como se solía hacer en la sinagoga, en el templo y en las primeras comunidades cristianas. Pero antes de las palabras humanas del sacerdote, las palabras de Jesús como cima de esa montaña que es la hora canónica, sobre la cual se hace la oración final, una vez que hemos llegado a la cima.